Ancos. Buen día, Yanni. Buen día, Cristian. Hola, buen día, Guillermo. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Hola, Gianni, buen día. Bueno, ahora sí, entonces, empezamos. Bueno, siguiendo un poco con el método que venimos haciendo en las últimas reuniones, más participativo, eh, eh, porque lo que uno percibe, ¿no? Lo que yo percibo es más, más presencia, ¿no? Más presencia grupal. Por eso un silencio importante, ¿no? Sin palabra para la conexión. Eh, y, eh, y entonces, bueno, desde esa posición de cada uno, y bueno, suponiendo que todos leímos la clave 9, ¿no? Estaría bueno empezar a circular y cada uno comentar, yo incluido, ¿no? Yo me incluyo, pero me gustaría que arranquemos a hacer un círculo y comentar sobre el tema de la clave, que dice el centro de gravedad psicológico, ¿no? Arranca con eso. A pesar de que se llama el yo volitivo, arranca con el centro de gravedad psicológico. O sea que un poco lo que propone la clave es un juego, ¿no? Y un intercambio entre los dos. ¿Sí? Y de qué manera se hace o de qué manera se puede hacer. Hay un intercambio de energía. Nosotros, por ahí para el que está siguiendo un poco más el canal de Telegram, hay un intercambio entre lo que es el, el núcleo, el eje protónico y el entorno, el entorno externo eléctrico, ¿no? Y ese intercambio es el que se produce entre el yo psicológico y el yo volitivo, ¿no? Es un intercambio en realidad. Y bueno, y la clave de alguna forma está hablando de eso, ¿no? Eh, y está hablando de una polarización, ¿no? Eh, Nada, esas son las pautas, me parece, fundamentales. Acá la clave habla del... No estoy compartiendo la imagen, pero si ya la han leído, dice, primero es el yo espíritu, lo que somos, dice.
El segundo es el yo psicológico, es la identidad civil y corporal. Y el tercero, el yo esencial, que es la conexión magnética vibratoria, ¿no? Es importante tener claro esos conceptos, ¿no? Y no solo tener claro el concepto, sino tratar de percibirlo, percibir esa frecuencia, ¿no? Adentro de uno y en el entorno también, ¿no? ¿Cuáles son las características sensibles de esas frecuencias también, ¿no? Me refiero ¿no? Por ejemplo, a la temperatura. Temperatura, a la percepción emotiva también, ¿no? La percepción emotiva, qué es lo que despierta una, qué es lo que despierta la otra, ¿sí? Esas cosas, ¿no? Bueno, Indio, ¿querés arrancar un poco comentando algo? Tengo sí, un poco una experiencia de ayer de antes de ayer, yo tengo el registro vencido y recién tengo turno para el 22. Y bueno, ya empezó con la normalidad de controles y qué sé yo, que antes tenían que ver con el tema de la pandemia y ahora ya empezaron a través de un sistema recaudatorio. Bueno, pero no importa. Entonces, bueno, ando con la precaución de ir sorteando los controles, porque claro, al no tener registro estoy en falta, reconozco, o registro vencido. Y bueno, venía distraído, venía esos días que uno tiene los pájaros volados, y de frente me encuentro el control y no tenía más margen para maniobrar. Acostado, documentación, qué sé yo, y me había puesto un poco nervioso, sabía que iba al muere. Y bueno, en ese momento de ya, de que bueno, él no tiene, no, que el registro está vencido, que yo, bueno, deténgase, todo el despelote, en ese momento, un poco como que dije, bueno, nada que no se pueda arreglar, ya está. ¿Viste? Es como que solté la situación y, y- y un poco puse en funcionamiento todo esto que venimos conversando, de bajar la emoción, de tranquilizarme, bueno, de soltar un poco. Y finalmente todo se fue solucionando porque el policía cambió la actitud, permitió que uno de mis hijos viniera a buscarme para que no me llevaran el auto, y terminamos hablando de la vida con el policía, incluso con el remolque de la grúa y todo. Así que bueno, es un poco la experiencia de hace un par de días que me pasó de mantener el centro emocional a plomo, de soltar y de alguna manera generar la empatía por el otro, eh, desde otra posición, ¿no? Desde otro plano. Y, y hablando de la clave 9, esa polarización que comentabas, Guille, recién, se dio ese intercambio entre mi yo volitivo y el yo psicológico, que de alguna manera eh, este, pudo complementarse o pudo de alguna manera ganar el yo volitivo de mantener una actitud distinta
Y bueno, es un poco la experiencia de su novia. Bueno, está bueno, sí. Digo, una pregunta. ¿Qué hubiese pasado en esta situación? Si vos, nada, hubieses reaccionado tal vez con otra Disculpame, Franco, emoción. que no te entrada. ¿Cómo? ¿Qué hubiese pasado en otra situación? Si vos hubieses reaccionado con otra emoción, digamos, o tal vez no polarizándote en tu yo volitivo, o, digamos, dejándote llevar por tus emociones. ¿Qué pensás que hubiese pasado? Terminaba preso, porque me hubiera peleado con el policía, hubiera ya de por sí, perdón la expresión, la puteada, el malestar, el pensar a protestar. En definitiva, no me iba a llevar a nada, o sea, iba a complicarse. Es como sacar el calor afuera, ¿viste? Y enfriarse adentro. ¿Vos crees que conectaste con en frecuencia, conectaste en frecuencia con el tipo que construyó todo? No alcancé a escuchar. Mirá, ahí está. ¿Vos creés que conectaste en frecuencia con el tipo, con el policía, que Sí, de alguna hubo manera, una conexión en frecuencia y por eso fluyó la situación? yo creo que sí, porque de alguna manera terminamos hablando de la situación y los despelotes, y él mismo reconocía que hay un montón de cosas que en estos tiempos se les hace difícil a su trabajo, porque son los que ponen la jeta, y son además parte de uno, porque estamos hablando de la verificación vehicular, que ahora entra en vigencia acá, y el 80% de los autos no pasa la verificación. Y la gente tampoco tiene el dinero para arreglarlo, y él mismo se ponía como juez y parte, porque decía, yo tengo que pedir las cosas y resulta que la cara la ponemos nosotros, y de alguna manera empezó a fluir desde otra visión, porque ya el hecho del policía ya genera el enfrentamiento. Y en otra situación yo hubiera reaccionado muy distinto. Aún sabiendo que estoy en falta, porque es así. Ceci, ¿vos habías levantado la mano? Bueno, igual vamos a ir dando la palabra. Estás muteada, Ceci. No, es que no quiere decir nada, me parece. Ah, sí. No se te escucha. No. Que apreté el botoncito que no correspondía y sigo apretándolo mal, por eso estoy medio mareada todavía. Perdón. Mari, ¿levantaste la mano? Sí, yo levanté la mano. Porque en realidad no fue algo que me pasó esta semana, sino fue el domingo. Después de la reunión, yo tuve un almuerzo. Como pasa en las reuniones familiares, ¿viste? No siempre, ¿eh? Sin querer un tema llevó a otro y terminamos con una... No fue una discusión, sino fue un intercambio de, yo diría, distintas posiciones, ¿no? De pronto la cosa se empezó como a subir, no subir de tono, pero sí a un lugar que a mí no me gusta, que es la desarmonía. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, fue una situación medio estresante para todos los que estaban ahí, que no se lo merecían. Yo me sentí responsable después, ¿no? Yo tomé la decisión de retirarme en buenos términos y me alejé durante una semana del tema y de las personas. ¿Y qué decidí hacer con ese tema? Que veía yo que es como la dialéctica del comunista, ¿viste? Que tiene su dialéctica, vos querés tener la tuya y nunca se ponen de acuerdo. Ese mismo día
yo decidí enterrar ese problema, no esconderlo, ¿no? Ya como que de alguna manera sirvió para que salieran a la luz un montón de cosas. Vos me conocés, yo soy un poco estructurada por mi carrera. Y aparte de ser abogada, soy escribana, entonces eso te estructura. Y como que todo no, es comprobable. Si digo algo es porque tengo con qué probarlo. Si no, bueno, no lo digo, o por lo menos desde mi punto de vista tengo con qué probarlo. ¿Qué me pasó en la semana? Que yo me alejé del tema, no me alejé, sino que ese desdoblamiento que habla, lo hice. Y el resultado es muy bueno porque me metí mucho para adentro y en un momento dado, cuando empecé yo a mirarme desde afuera, era como que no era yo, el yo volitivo, el que había actuado. ¿Me entienden? Porque si hubiera actuado mi yo volitivo, en realidad no hubiera llegado a donde llegó. Pero también, si hubiera actuado mi yo volitivo, que actúa siempre, tampoco se hubieran aclarado algunas cosas que, aunque no se dijeron después porque las personas no quisieron, a ver, un tema que alguien no quiso aclarar, y yo decía, bueno, así no, me voy, bien, todo lindo, hasta luego, bloqueé a las 2 personas, me salí del grupo y me dio risa porque había pasado la semana anterior que alguien contó que se había salido del grupo. Yo no me salí definitivamente, sí, exacto, no me salí definitivamente, pero estimé que en realidad el grupo lo usaba yo sola. Yo era la que mandaba los mensajes, buen día, yo era que esto, la que aquello, y mi hija me había advertido tiempo atrás, mamá, ¿por qué mandas mensajes si nadie te contesta? Entonces me salí del grupo, pero no es cuando llegué a casa, son 8 kilómetros desde donde yo estaba hasta casa. Lo hice en el camino, me paré, bloqueé a las 2 personas con las cuales había tenido el intercambio de ideas, de opiniones totalmente contrapuestas, y me salí del grupo antes de llegar a mi casa. Llegué a mi casa y yo estaba en paz, te digo la verdad, pero lo mismo, analicé la situación y llegué a la conclusión de que nunca nos íbamos a poner de acuerdo con el tema. Nunca. ¿Por qué? Porque yo lo veo de una forma, ellos lo ven de otra y sirve nada más que para la discusión. Pero ahí no actuó mi yo volutivo en la discusión, creo. La hubiera dejado y tampoco hubieran salido a la luz, en realidad, algunas cosas. O no sé si no fue también mi yo volutivo, ¿no? Pero la vi desde afuera, la pude ver desde afuera, la situación. Esa fue mi experiencia. No sé si sirve, pero fue. Hola. Hola. No, perdón, porque la última parte me la perdí, Marly, porque se me cortó la comunicación Sí, acá en la compu. Sí, Así sí. que me conecté Bueno, por... digo que pude desdoblarme, pero no en el momento, o tal vez sí lo hice en el momento, porque la percepción que yo tengo es que no era yo la que estaba hablando, la de siempre, la del ropaje, era otra persona, ¿me entendés? Lo que estoy tratando de descifrar si era el volitivo o el otro. Es súper interesante lo que comentás y re claro. Pero bueno, no sé si sirve, pero a mí me pasó, pero claro, sí que justamente sirve. fue después de la clave 8, ¿me entienden? Yo soy de las que va repasando. Y bueno, no sé si sirve. Pero le estoy muy bien, ¿eh? Estoy fantástica. Y sí tomé una determinación ese día. Y sí fue el yo volitivo el que tomó la determinación y la voy a continuar. Porque es sana. Para mí y para los demás. Entonces, bueno, si sirve.
Perfecto. Con personas a las cuales amo, entrañablemente, que después me comuniqué por otro medio, como para que, bueno, pedir disculpas si estuve mal o si se sintieron agraviados por mí, porque no me interesa agraviar. A mí me gusta la armonía, necesito armonía siempre en mi vida, en todo. Y cuando algo me saca, necesito volver a ella para poder seguir. Es como, viste, para ordenarte mentalmente que tenés que tener ordenado el ambiente. Bueno, eso me pasa a mí. Bueno, chicos, fue eso. No sé si Gracias. sirvió. Gracias. Yani. Hola, ¿cómo están? Con respecto a esta clave, yo no recuerdo mucho acá en adelante cómo eran el resto de las claves, pero me parece que de lo que vimos hasta acá, esta clave es muy importante en la concepción de lo que dice, porque habla de un proceso que es como fundamental y que tiene que ser en algún punto ya automático. Pero automático en la forma de que hay dos puntas nada más. O sea, la polarización que habló Guillermo, ¿no? O sea, ya no, como que ya no ofrece otra posibilidad, sino que las posibilidades son dos. Y, o sea, relacionarse con un yo o con el otro. Y cada una va a tener unas consecuencias que en esas columnas ahí lo explica claramente cuáles son los pasos que nos van a hacer transitar cada uno de los yo. Y bueno, es algo que cuesta pararse en el yo volitivo, en el lado del yo volitivo, pero, pero realmente funciona, porque uno cuando tiene materia prima o tiene un problema o hay una situación en la cual se ve agobiado y dice, me está pasando esto de vuelta. Y antes de mover las emociones y empezar a maquinar, a dar vuelta la maquinita, tenemos esa posibilidad como que es el camino, es la salida que nos lleva de vuelta al camino, ¿no? Y nos pone de vuelta en la buena senda. Entonces ahí es como que podemos respirar, podemos ver la vida de otra manera y podemos sentir, ¿viste? No nos sentimos tan agobiados y tan pesados, ¿no? Yo lo veo de esa manera y el entrenamiento es algo fundamental, el hecho de poder ver las situaciones desde otro punto de vista, del punto de vista de que uno salió y está observando al que es observado. Eso es algo que yo lo utilizo también, no sé por qué, pero le recomiendo a la gente que lo haga. Se lo decía a todos en el trabajo, por ejemplo, o en situaciones de la vida, ¿no? De que puede estar por ahí un mes, 20 días trabajando en algún producto, o sea, ya sea una revista, un libro, uno lo termina y ya está muy cansado, ¿no? Porque lo vio muchas horas, muchos días. O sea, ahí se nos está manifestando como que tuvimos una carga muy pesada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno lo termina y es muy difícil tener una visión objetiva. Entonces eso yo lo relaciono un poco con el yo psicológico. ¿Qué pasa? Yo le digo a todos, dejen madurar la cuestión, dejen pasar un tiempo y van a ver que cuando lo miren van a tener otra sensación. En este caso,
seriedad del yo volitivo. Nosotros no tenemos ese tiempo que está en el medio, sino que la cuestión nosotros la tenemos que resolver en segundos, en el momento que se nos presenta alguna situación, como dijo el indio hoy, porque no hay ese tiempo, pero un poco ese ejemplo, no sé por qué lo llevé como que era algo parecido al desdoblamiento, ¿no? Como empezar a ver, salir del lugar ese de que uno está medio presionado y que sigue así con una carga y automáticamente moverse y pararse en el yo volitivo. Y ahí nos va a cambiar la posición y nos va a cambiar la visión de la vida. Por eso me parece que es una de las claves más importantes. Gracias, Yanni. No, yo quería agregar por ahí una idea, porque, bueno, acá también tengo delante mío el esquemita que manda siempre Vero, y arranca con el centro de gravedad psicológico, ¿no? Dice, ¿cuál es mi entendimiento sobre mi yo permanente? ¿Cómo me siento actualmente con respecto a mi yo permanente? ¿Y cuán conectado me siento con la inteligencia esencial y el centro emocional superior? Desde la gravedad psicológica habla, ¿no? Centro de gravedad psicológico. Porque puede haber una actitud cuando uno piensa en el yo volitivo, pero no alcanza a tener la fuerza para expresarlo, el yo volitivo se puede convertir en un refugio, ¿no? Que es justamente lo contrario a lo que sería, ¿no? Pero sí podría llegar a ser una primera actitud, ¿no? Ante una situación de conflicto que a uno lo tiende a llevar a sensaciones, entre comillas, negativas, ¿no? Lo primero que uno hace es retraerse, ¿no? Refugiarse en uno mismo, ¿sí? A la defensiva, ¿no? Es una primera actitud. Pero eso, ¿a dónde nos lleva esa actitud, ¿no? Bueno, eso es interesante comprender, porque el refugio, ¿sí? Fíjense que el concepto de refugio es como si fuera una casa con el hogar encendido, en donde yo voy a darme calorcito, ¿no? Y tengo una especie de cáscara protectora, que sería mi casa, y el calorcito lo tengo adentro. ¿No? Entonces, esa es una actitud de refugio que es casi automática y natural cuando ante una situación que uno considera de peligro, ¿sí? Uno se refugia en uno mismo, ¿sí? Y el yo volitivo pareciera que es una energía contraria a eso, porque yo tomo una decisión no por, digamos, por una actitud de instinto de supervivencia, sino más bien que tomo una actitud volitiva que va más allá de, ¿no? Entonces, esa es una imagen que deberíamos tener para entender un poco cuando nos desdoblamos, ¿no? Cuando nos desdoblamos realmente, la parte más instintiva, ¿no? Que está relacionada quizá con el yo psicológico más que con el volitivo, reacciona naturalmente con una actitud protectora, de protección, de refugio, ¿sí? Bueno, eso quería transmitir la idea, el concepto,
para que uno también lo internalice, ¿no? Y lo pueda ver en las experiencias personales, ¿no? Bueno, ahí, Ceci, ¿querés compartir algo? Dale. No, tuve 2 semanitas bastante duras. No leí mucho, apenas pude ver el video de la clave anterior y me siento como el alumno que dice, ay, que no me nombren, que no me nombren, que no estudié nada. Eh, pero como creo que ya tengo una pequeña base y viví cosas esta semana que me hicieron por ahí tener que poner en práctica ciertas cosas. No, lo que yo sentí, recién cuando venía pensando lo que iba a decir y dijiste lo de meterse en su casa y desde el tema de defensa y de estar protegido, eh, es- esta semana me sentí con el tema de mi madre, que bueno, terminó internada y estas 2 semanas fueron moviditas. Eh, con una mezcla, estuve yendo de mi yo evolutivo a mi yo psicológico, a mi yo hecho pelota y a mi yo descontrolado. Fue como que estuve picando de uno a otro, hasta que creo que por lo menos me quedé un poquito más tranquila en mi yo volitivo, tratando de siempre ir con el por qué está pasando esto, por qué llegamos a esto, y, y también un poco con mi relación con mi hermano y sabiendo cómo iba a reaccionar a todo esto. eh, Decidí meterme en mi yo volitivo, dejar que él haga lo que pueda y yo hacer lo que siento hacer, más allá de si él responde de la misma manera que yo o no. Y, y bueno, creo que lo decidí más por este tema de protegerme y que no me influya y que no me saque de mi eje, a que y que esta es la situación que hay que afrontar. O sea, mamá nos necesita, bueno, si estoy yo y puedo hacerlo yo, lo hago yo. Si desde el otro no sale, no sale, pero la que me necesita es mamá, o la que necesita de nosotros es mamá, y bueno, si soy yo la que tengo que estar, estaré yo. Pero no porque me moleste, porque me sale del alma y, y ahí estaré siempre que ella me necesita. Entonces, creo que he logrado un poquito, y más que nada para preservar mi tranquilidad y mi estado, para que ella me vea bien a mí y yo estar preparada también para lo que venga, porque bueno, en este momento puede venir cualquier cosa, puede venir que la diálisis resulte y después puede ir dejándola. Está internada por una deficiencia renal muy aguda, agudísima, a nivel cero, estaban funcionando los riñones y todavía no sabemos por qué. Eh, pero bueno, tengo que estar preparada para cualquiera de las dos cosas y ese es el trabajo interno que estoy haciendo en este momento, eh, tratando de estar preparada para cualquier noticia. Eh, y bueno, pude verla, no sé por qué uno de los médicos está en un área cerrada y teóricamente no se puede entrar, pero uno de los médicos el otro día, hace 2 días, me pidió que vaya para interactuar con ella y darle de comer porque él sentía que ella estaba
necesitando eso, más allá de si, si hay virus, si no hay virus o qué sé yo, ella necesitaba eso y lo pude hacer. Me choqueó mucho verla, pero después volví a sentirme como en casa con ella. Y me sirvió mucho y creo que le sirvió a ella. Pero bueno, acá estoy, como en una lucha de yoes continuos. Espero que prevalezca el que nos haga mejor a todos. Esa es mi experiencia de estas 2 semanas. No sé si tiene mucho que ver con las claves porque no he leído nada, pero creo que estamos ahí dando vueltas en el tema. Mucho amor para allá, Ceci. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ceci. La verdad que es una experiencia muy fuerte y así que bueno, nada. Obviamente que esas experiencias son de las que en esos momentos pareciera que es cuando uno más despierto tiene que estar, ¿no? Porque ahí es donde uno se prueba. Así que Gracias. me parece que estaban, bueno, nada. Gracias por compartirlo aparte, ¿no? Ayuda, así como quizá te pueda ayudar a vos, también nos ayuda a nosotros, a todos. Gracias, Juli. Gracias. Ceci, yo tuve con mis padres una situación parecida. Yo tengo 2 hermanos, pero como desde muy joven, como que yo hacía, yo podía y yo lo hacía, porque los otros, todos somos distintos. Así que vos haces lo que sientas. Ese es tu yo volitivo para mí. Yo siempre estuve ahí y lo hice por mis padres, como vos decís, desde el amor, no por obligación solamente, porque los otros también tendrían obligación, pero no lo sentían, no lo hacían, y yo lo hice, nunca me lo critiqué a mí misma, y la paz que tengo, mis padres eran muy mayores, ya partieron, y la paz que me dejó el hecho de haberlo hecho y no recriminar a los otros que no lo hicieron, fantástica. Porque lo hice consciente, era lo que yo quería hacer. Quería hacerlo y no me cuestionaba. Lo hacía y punto. Y a mí me resulta. Si te sirve, tomalo. Sí, a mí me resulta si me llaman porque me necesitan ir corriendo, me resulta si me van a decir, si me dicen que no vas a poder entrar en todo el día, me resulta irme a mi casa y descansar. Trato de hacer lo que la situación me va poniendo adelante, pensarlo y decir, bueno, bárbaro, si puedo aprovechar aunque sea 5 minutos para verla y que ella me vea a mí principalmente, que le va a hacer bien, trato de aprovecharlo. Y como yo digo, todos tenemos un trabajo que cuidar, todos tenemos una familia que cuidar, pero en este momento la que necesita el cuidado y la atención es ella. Pero bueno, yo lo pienso así, no puedo pretender que todo el mundo lo piense igual. No, está bien, pero a vos te hace bien y lo estás haciendo desde el corazón, no por la obligación, ¿me entendés? A lo que voy. Claro. Y eso para mí me resultó siempre, por lo menos, no sé si a otros, pero a mí siempre me resultó. Y tal vez sea algo egoísta de parte mía, pero a ver, no sé. Parte tiene de egoísta, pero bueno. Pero bueno, también está la comodidad del otro, ¿me entendés? Que lo haga, siempre se encarga. Pero está bueno, ¿eh? Cada uno es como es. Bueno, perdón, ¿no? Para seguir con el hilo, a partir de las experiencias que venimos comentando, entonces, ¿qué significa el yo volitivo? ¿No? Acá, bueno, las preguntas, ¿no? Estoy siguiendo
las preguntas del punteo que se mandó al grupo. ¿Qué significa el volitivo? ¿Qué yo fundamental se relaciona con lo volitivo? Vivo cada día desde mi yo volitivo, qué me distrae, qué me desafía, qué me ayuda y o apalanca mi estar observado, observador, ¿no? Bueno, todas esas son interesantes, esas preguntas, esos cuestionamientos, también en base a las experiencias que comentamos, ¿no? Porque lo que cambia aparentemente, ¿no? De acuerdo, o sea, yo trato de entender, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? El yo psicológico. El yo volitivo se supone que no cambia, que es siempre el mismo, ¿no? Pregunto, también, capaz que puede que no, y entonces, en todas estas situaciones que nosotros venimos comentando, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Si el yo psicológico es el que cambia, ¿no? Y el yo volitivo es el que no cambia, pero siempre de alguna forma están presentes los dos, ¿sí? Entonces, ya uno podría llegar a comprender de que lo que sucede, ¿no? La experiencia que se vive, está como completamente diferenciada de este concepto de yo volitivo y yo psicológico, ¿no? O sea, la experiencia cuando uno realmente tiene desarrolla una especie de capacidad de desdoblamiento, pareciera que la experiencia es una vivencia que no alcanza a tocar la parte de uno que se mantiene siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces la vivencia es como que uno la puede hacer más consciente porque el punto de vista se alejó de la situación, ¿sí? Y eso posiblemente esté relacionado con el yo volitivo, ¿no? Cuando eso sucede. Ahora, cuando eso no sucede, y entonces la vivencia se convierte en uno mismo, ¿sí? Entonces pareciera que uno está más cerca gravitacionalmente del yo psicológico. Entonces empieza a realmente hacer propia una situación de permanentes cambios de yoes, ¿sí? Bueno, eso tenía para decir. Si alguno más por ahí quiere aportar. Ahí, Yanni. Sí, yo recién cuando escuchaba a María Sofía, hablaba del tema de que uno quiere conservar cosas, ¿no? A mí me pasó en las últimas 2 semanas algo respecto a eso, y ella nombró el trabajo, por ejemplo. A mí me pasó algo con el trabajo, yo venía en una situación que ya no sabía qué era lo que iba a pasar, porque después de 16 años de trabajar en la misma empresa, la empresa estaba en una situación complicada y realmente no podía afrontar la continuidad de la forma en que lo viene haciendo. Bueno, me junté con el dueño, estuvimos hablando en 2 reuniones y yo decidí renunciar, ¿no? Y comenzar como otra relación laboral, freelance, confiando en que por ahí puede haber trabajo o no, en la medida que suceda que a él le lleguen trabajos, él me lo pasará y bueno, por mi parte seguiré tomando trabajos en forma personal.
Pero bueno, eso por un lado me liberó, ¿no? Me liberó como de un montón de cosas, o sea, era como transitar el mismo trayecto de mi casa al trabajo después de haber renunciado y era como que yo no tenía un peso, no sé, un montón de cosas que, no sé, como una sensación de libertad, ¿no? Pero a la vez, como no sé si es mi yo psicológico, me empezó a decir, no, pero escuchame, vos estás seguro de lo que hiciste, eh, esto puede tener consecuencias, o podías haberle sacado esto o lo otro. eh, y bueno, a raíz, ahí empezó el ping-pong ese que vos decís, Guillermo, ¿no? Y bueno, trato de ponerme título en el medio y enfocarme de la mejor manera para poder trabajar y que ese tipo de pensamientos o situaciones me agobien de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de tratar de buscar el yo colectivo, por ahí en primer momento como refugio, pero después como lugar, ¿no? Como estar desde adentro, desde respirar y ver las cuestiones sin todo el entorno y sacándose todo del peso. Y bueno, lo siento como que es el vivir el momento, o sea, vivir el famoso aquí y ahora, ¿no? O sea, si yo estoy viviendo este momento y lo estoy viviendo de esta manera y lo estoy sintiendo, voy a estar como más metido en mi interior, ¿no? No pensando qué va a pasar dentro de 6 meses, 8 meses, o qué había pasado nada, eso, ¿no? Esa angustia y a raíz de lo que veníamos hablando, nada más. Gracias, Yanni. Bueno, si ahí Rodri levantó la mano, está con la mano levantada, o Ivy, no sé, quieren. Los dos. Los dos. ¿Pensaba? Nada, a mí también me sale como pensar, también cuando iba escuchando, ¿no? La relación entre el yo psicológico y el conflicto, ¿no? Como también entender dónde estamos parados a nivel entendimiento y entorno y percepción de la vida a nivel conflicto, no solamente con nuestra relación con la vida, que todo el tiempo estamos esperando que se nos presente un conflicto y que casi que nos educaron que la vida se trata de eso, de una conjunción de conflictos a transitar y a relacionar, y la vemos de esa manera. Yo siempre jodo con esto y me he escuchado varias veces decir este ejercicio tan básico de si salimos a la calle y decimos, bueno, hoy voy a ver autos rojos. O sea, ves autos rojos todo el tiempo en todo el tiempo. Entonces esto de la mirada apreciativa, y estamos educados y estamos en un contexto donde el conflicto es la moneda corriente, y no solamente con la vida, sino con los demás. Siento que en esto también de educarnos desde la competencia, desde el otro me puede lastimar o me quiere lastimar, o, o de esos yoes psicológicos relacionándose de alguna manera, me lo veo como casi una necesidad que gestamos de alguna manera de tener eso, y, y está tan identificado con los yoes psicológicos que yo no dejaría fuera el entorno de alguna manera en todo esto, y me parece muy importante. Y después no sé por qué se me venía algo que había visto la otra vez en un curso que hacía, de cómo están contadas todas las historias, las novelas, los cuentos en la historia de la literatura más básica, desde Caperucita hasta no sé qué, que es esto de que siempre para que haya un conflicto tiene que haber como una fuerza 1, una fuerza 2 y un factor desencadenante del conflicto, ¿no? Eh, y siempre nos han contado la vida así, de alguna manera. Entonces,
también un buen ejercicio es como identificar la fuerza 1, identificar la fuerza 2, que normalmente una de esas dos fuerzas somos nosotros, identificar cuál fue el factor desencadenante. Y después sobre eso uno puede, con ese yo volitivo de alguna manera, como elegir si esa situación igualmente la percibe como conflicto, pero por lo menos elegir ese conflicto, y no que siempre te tome por asalto, o que siempre pareciera ser que es moneda corriente, ¿no? Nada, eso. Sí, un poco esto de que me quedó mucho el tema de la personalidad, ¿no? De que la personalidad es de lo que nos tenemos que justamente correr o desidentificar, cómo construimos a lo largo del tiempo. O sea, tenemos lo heredado, lo adquirido, ¿no? Después vamos formando como nuestro yo psicológico. Y me queda mucho esto de psicología, ¿no? De tener toda esta información sobre el inconsciente y cómo el inconsciente, entre comillas, nos va dando todo el tiempo señales, ¿no? Como nos va, en cierto punto, hasta dominando mucha parte de nuestras reacciones y actitudes. Y hay una frase de un psicoanalista que es como, el yo no es amo de su propia casa, ¿no? Y me llevó directamente a esto porque entonces es como si en un punto siempre hay algo más que nos está como dominando, y es tan natural y normal aceptarlo, como que, bueno, entonces es así, como desde la psicología es así, como que siempre va a haber algo que nosotros no podemos llegar, como en falta. Y acá hay algo más, ¿no? Como decir, bueno, ¿dónde está esa creación propia y esa separación, ¿no? Y esto me parece súper interesante, como esa vuelta de rosca donde este yo realmente es una creación propia constante y de constante desidentificación. Y eso me parece un gran trabajo, ¿no? Como seres que, nada, me parece que lleva mucho también tiempo y constancia, ¿no? Como observación, porque realmente toda nuestra vida es a partir de esto, ¿no? Bueno, así que eso, como ser amos de nuestra casa, siento que es todo un gran desafío, ¿no? Gracias, Ivy. Gracias, Rodri. Me parece lo que dice Ivy, lo rescato, porque creo que es muy importante el trabajo, la constancia, es como un ejercicio. De hecho, en la clave, y también lo remarca en la última pregunta Vero, es el ejercicio, ¿no? El ejercicio de ese, por ejemplo, de mirarse al espejo y de hablarle al autómata. O sea, que el yo nuestro, el yo esencial, le abre al autómata y ese ejercicio que parece tonto, o escribir las cosas que a uno le van pasando, uno va tomando conciencia de esa, digamos, de esa polaridad, que en definitiva el trabajo es tratar de equilibrarlas para poder transitar esta vida conscientemente, pero sin perder el punto de vista de cuál es el propósito real que tenemos acá, ¿no? En el caso de Cecilia, por ejemplo, que está atravesando una situación difícil, en realidad la situación difícil la está atravesando, es una experiencia que ella está viviendo en este mundo, pero es como que su yo esencial de alguna manera tendría que sostenerla para poder atravesarlo de una forma, digamos, como tomando esa experiencia en forma positiva, más allá de que obviamente parece una situación negativa, angustiante y demás, pero ese ejercicio es el que te permite ponerle la mejor onda a esa situación sin pensar en el caso de Cecilia lo que puede hacer o no hacer otras personas, tu hermano u otras personas que quizás están atravesando otras situaciones. Entonces quizá ahí es un poco la compasión de pensar que quizá esa persona también está atravesando una situación difícil y que no puede
ocuparse de esa situación, ¿no? Pero volviendo al tema, es lo que decía Ivi, ese ejercicio, ese trabajo diario es lo que de alguna forma te lleva a entender. Justo hablaba con mi hermano, creo que ayer o anteayer, y le decía que recién ahora, después de mucho tiempo, estoy empezando a naturalmente entender las situaciones, ¿no? Es como que antes estaba todo el tiempo forzándome a decir, ¿cómo es esto? Tratar de entenderlo, de pensarlo, de esforzarme, y entiendo que con el tiempo, cuando uno va haciendo un trabajo metódico y constante, hay que tener a veces la paciencia y empiezan a aparecer esos entendimientos automáticos que te llevan a tomar ciertas decisiones, como por ejemplo también lo de Gianni, con respecto a su trabajo. Evidentemente, tomaste una muy buena decisión, sin ningún lugar a dudas, pero bueno, pero no te va a ser fácil, obviamente, porque esta situación difícil que estás atravesando ahora es lo que precisamente te va a dar la fuerza o el sobreesfuerzo para generar esa situación distinta en una comodidad, entre comillas. No sé si soy claro. O sea, es como que a veces los momentos más difíciles son los que más nos enseñan. Entonces, quizá en ese momento no lo ves, pero quizá dentro de un tiempo vas a valorar este momento de sufrimiento, lo mismo que Cecilia, son momentos de sufrimiento, momentos de gran aprendizaje, que los capitalizás un poco más adelante, quizá, ¿no? Un poco también, quizá cambiando un poco de tema, es muy valorable esto que estamos viviendo, me estoy quedando sin batería, esto que estamos viviendo, de poder invertir un tiempo en nuestro crecimiento personal, que quizá nosotros a veces, no sé, gastamos plata en un montón de cosas, en un montón de cosas que no nos van a dejar nada en definitiva, y quizás invertir en nuestro crecimiento personal es lo más importante, es lo más... y a veces no tomamos conciencia de eso tampoco, porque nuestro yo psicológico nos dice que no, que lo importante quizás es lo externo, o comprarnos alguna cosa, y no invertir en nosotros mismos. Con esto, para cerrar un poco la idea, es que creo que es muy importante el trabajo, el día a día, el ser conscientes de que todos los días crecemos un poquito, todos los días mejoramos un poquito. Unos días quizá vamos a poder dedicarle más tiempo, otros días menos, pero con el tiempo vamos a ver que a veces esas decisiones que tomamos no son fáciles de llevarlas a la práctica. A veces quizás es mucho más importante un hecho, aunque sea chico, que quizá una ilusión. Entonces quizá todos los días poder trabajar un poquito está bueno. De hecho, en esta clave justamente tenemos esos ejercicios que parecen tontos, que yo mirarte al espejo y hablarle a tu propio a tu propia persona parece tonto, pero realmente es un ejercicio increíble. Es espectacular. O escribir a la mañana cuando nos levantamos, escribir, agradecer las cosas que damos por hechas, no sé, poder dormir, poder despertarnos sanos, descansar, tener un techo, tener agua caliente, tener comida, tener familia, tener amigos. Hay un montón de cosas que no las valoramos y son increíbles. Así como también tenemos conflictos, también tenemos cosas positivas. Entonces quizá el indio va, lo paran, le sacan el registro, le sacan el auto y es un problema, pero no es un problema esencial. Esencial sería que estés enfermo o que tenga un problema un hijo tuyo. Entonces, a veces tenemos que poner las cosas en su lugar, ¿no? Todos hemos tenido a veces situaciones con nuestros mayores, pero también hay que entender
que son etapas que se van cumpliendo, de que uno tiene que acompañar desde donde puede, y bueno, nada, darle sentido y valor a las cosas que realmente tienen. Y ahí es un poco donde juega este equilibrio entre el yo psicológico y este yo esencial o superior, que es el que de alguna forma nos equilibra para poder transitar esta experiencia, que en definitiva es una experiencia en este plano que estamos viviendo y no más que eso, ¿no? Ceci, ¿tenés la mano levantada? ¿Querías hablar o no? No. No lo puedo sacar, ahí sí. No podía activar el micrófono. Sí, yo creo que en este momento, tal vez porque tengo una psicóloga que es bastante mente abierta, y me está ayudando mucho a usar mi ser psicológico para defender mi ser volitivo. Eh, es como que siempre me dice, hay cosas que hacer, hay cosas que son deber, hay cosas que son sentir, pero permitite siempre, date el lugar y tiempo para el curso que haces los domingos, date el lugar para meditar, date el lugar para ir para adentro y tratar de sentir qué es lo que realmente querés y sentís hacer. Y, y cuando tenés esos momentos de crisis, usá esa fortaleza psicológica que estás atravesando o que estás tratando para defender ese espacio tuyo, íntimo, que te permite desarrollarte internamente. Y yo creo que ahí está, creo que ahí encontré un poco el tema de encontrar el medio, de que uno se defienda al otro, como que un ser se defienda al otro y se protejan. Eso es la conclusión que llego un poco, eh, como para defenderse del exterior, ¿entendés? Es como que el mundo nos abruma con un montón de cosas. Y creo que ahí siento que de a poquito voy descubriendo la clave para encontrar ese punto medio. Eso es lo que siento yo, y capaz es mi forma de ver las cosas, pero lo siento desde ese lado. Sí, hay un elemento más que me gustaría ahora compartirlo, que tiene que ver, no es fácil hacerlo, ¿no? Pero tiene que ver con la palabra servicio. El servicio es una frecuencia que actúa por como le dicen para resolver algunos teoremas en matemáticas, la resolución por el absurdo, ¿no? El servicio actúa de esa manera. Cuando uno tiene un problema, justamente, naturalmente, ¿sí? Uno se refugia en el problema de alguna forma. Al querer refugiarse para protegerse, se concentra en el problema, ¿no? Entonces le cuesta ver más allá de la problemática, ¿no? Y bueno, ante una situación de ese tipo, lo menos que uno va a pensar, por eso que es la resolución por el absurdo, lo menos que uno va a pensar es en, si yo estoy en problemas, ayudar a otro que está en problemas. Es imposible, es como contrario eso, ¿no? Yo me estoy protegiendo a mí, pareciera que si yo en ese momento voy a ayudar a otro, directamente yo desaparezco, ¿no? Porque el problema me come, ¿sí?
Entonces yo ante esa situación me asusto y me sigo protegiendo a mí mismo, ¿no? Como supervivencia, pero yo no pienso absolutamente en nada de lo que hay alrededor, solo pienso en mi problemática, ¿no? Bueno, pareciera que la actitud de servicio libera el problema, ¿no? Por la resolución, por el absurdo, ¿sí? Bueno, eso también es una herramienta que nosotros podemos tener a mano cuando realmente uno siente que está desarrollando una estrategia de vida muy concentrada en sus propias problemáticas a resolver y que no le da cabida a algo que está más allá. Entonces, eso es importante, o sea, tener dentro del panorama de la vida de cada uno, tener ese concepto, ¿no? De que también yo puedo resolver problemáticas personales a través del servicio, ¿sí? Es como una resolución por el absurdo a nivel matemático, ¿no? Ahí, Bueno, Guille, eso quería... Sí. me sale algo a partir de lo que decís, que sería como pararse desde la materia prima que está en ese momento, ¿no? Porque cuando estás con un problema, la materia prima de alguna manera te permite empáticamente estar en esa frecuencia o estar en con esa información, con esa frecuencia, con esa compasión de alguna manera, ¿no? Que eso debería permitir que el servicio sea hasta más directo o más fácil de comprender porque estás parado en esa situación. Es más difícil cuando no estás en esa frecuencia y dar servicio a alguien que está viviendo algo así, versus en este momento me está pasando todo esto, bueno, la materia prima está llena de todo esto, debería indicar que yo puedo ayudar a alguien que está en esa misma situación, ¿no? Y podemos ir más allá todavía, podemos ir más allá, porque si lo vemos, ahora pongámonos fríos, ¿no? Pongámonos fríos, no nos pongamos emocionales, ¿no? Pongámonos fríos y pensemos, yo tengo una problemática, ¿no? Entonces, electromagnéticamente, ¿no? Logro, a través de mi yo volitivo, no darle bolilla a la problemática y resolverle la problemática a otro. Esto es una situación teórica, ¿eh? Situación teórica. Pero ¿cómo funciona el electromagnetismo? Yo estoy encerrado en mi problemática, ¿sí? Pero por yo volitivo, ¿sí? Volitivamente, ¿no? Fríamente yo digo, no le doy bola al problema, le resuelvo el problema al otro, ¿sí? Bueno, electromagnéticamente lo que va a suceder es que mi problema se va a resolver. Esto es una cuestión electromagnética, ¿eh? Porque yo salgo del problema, entonces alguien va a tener que entrar a resolverlo, que no voy a ser yo, ¿no? Así que ténganlo en cuenta esto porque funciona, ¿eh? Funciona. Así que bueno, nada, eso ya es una especie de solución avanzada de manejo del yo volitivo, si se quiere, ¿no? Bueno, bueno, entonces pasemos Sí. a otro punto. Pasemos a otro punto que sería el último del que empezó hablando Mingo, del desdoblamiento hermético. Si alguno ya poniendo un poco en práctica el ejercicio que propone la clave, si alguno logró o intentó hacer la práctica del ejercicio y quiere compartir algo por ahí, no sé si Emi o Romy, que no hablaron. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad lo leímos ayer, ¿sí? Por lo cual nos dio espacio a que podamos, digamos, practicarlo, ¿sí? Por ahí nos quedó claro, bueno, por lo menos a mí me quedó claro de que lo comentábamos, que el yo psicológico es todo lo que está mal y el yo volitivo es todo lo que está bien. Es muy...
es muy marcado eso, de alguna manera. Y bueno, lo que rescato de esta clave es que es muy práctica, ¿no? Que es como, digamos, decir, bueno, ya sabemos todo esto, llegamos hasta acá, bueno, empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar realmente en lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que por ahí me quedó claro de esta clave en particular. Y bueno, ahora hay que trabajar. No nos hagamos más los boludos. Empecemos a desdoblarnos y empezar a observarnos. Y bueno, y actuar en consecuencia con las cosas que pasan. Eso. Sí, quizás a mí lo que me pasó es que al comienzo como que me parecía que era complicada la clave como para poder interpretarla o entenderla, y después quizás con las comparaciones de los ejemplos psicológico-volitivos, como que ahí se fue mucho más sencillo poder entenderlo o interpretarlo. Y a mí todavía lo que me cuesta, lo leí, si bien todavía como no lo aplicamos, esto de decir, o en el reflejo, en el espejo, ese cuerpo no es tuyo, o estas manos no te pertenecen, como que todavía yo esa parte no la entiendo. Es como, o lo que contaban en las otras charlas, esto de que quizás había gente que se veía reflejada en el espejo y no se reconocía y eso lo asustaba o le daba miedo. Yo digo, pero yo me miro y digo, sí, soy Romina, no, yo me reconozco. No, como que todavía esa parte no hay que trabajar. Entiendo. Hay que trabajar. Me pasaba que estábamos caminando con Federica, mi hija, sí, y ella me viene diciendo, ¿no te pasa a veces que no te parece que todo esto es irreal? 14 años tiene, me va a cumplir ahora 14 años. Sí, yo me miro las manos, dice, y no, me parece que no soy yo. O sea que... No son mis manos. No son mis manos, dice. Bueno, tenés que empezar a leer las claves, le digo. Así que bueno, mirá. Ella lo entiende y yo no. Bueno, hay algo, ¿no? Hay algo por ahí que creo que en algún momento siempre nos preguntamos. Estamos viendo desde un lado de una... ¿Qué somos, no? ¿Qué estamos viendo en realidad? ¿Cómo ven los demás todo lo mismo que vemos nosotros? Es un poco esto, ¿no? Entender que sí somos autómata. Y bueno, hay que empezar a laburar ahora. Bueno, eso. Bueno, gracias. Claro, el ejercicio, el ejercicio actúa por decreto, ¿no? El ejercicio actúa por decreto. Eso es un poco, Romy, para que no te pienses, digamos, que no te dé vértigo de alguna forma. Y justamente es un ejercicio, con lo cual, cuando yo decreto mucho algo, lo digo muchas veces, ¿no? Me va a dar vértigo, porque justamente si yo realmente estoy identificado con mi cuerpo y le empiezo a decir al mismo cuerpo que no, vos no sos yo no sos, te va a dar vértigo, ¿no? Y de eso se trata el ejercicio. Así que no es que esté mal que vos no te identifiques con el cuerpo, no, es un ejercicio, simplemente, ¿no? Para tomar conciencia de alguna forma. De hecho, perdón, para no autoflagelarnos, incluso la clave te dice que los otros yoes, los 3 yoes que veníamos manejando son naturales y el yo volitivo lo corre, o sea, el yo volitivo hay que construirlo, porque pareciera que estamos pensando todo el tiempo que no podemos salir de ese yo psicológico que vibra en lo negativo y que hay que flagelarse por eso, somos tontos porque vibramos ahí. No, eso es lo natural, esto hay que construirlo. Todos decían en algún momento, hay que elaborarlo. Sí, hay que elaborarlo, no es que viene solo.
Esa es la gran diferencia, ¿dónde identificarlo? Sí, perfecto. Gracias, Ale. Marly, ¿vos querías decir algo? Está ahí con la mano levantada. Marly, ¿estás? Cristian también. Estoy, pero lo que pasa es que la manito me ha quedado levantada sin querer. Los estoy escuchando atentamente. No sé si me ven o no me ven, pero yo los veo a todos. Está todo perfecto. Y bueno, sí, estoy sacando muy buenas, muy provechosa la reunión, ¿eh? Es muy, a mí me está sirviendo mucho. Así que bueno, no quería decir nada. De última pienso, tal vez que el yo volitivo es la esencia del ser, del ser. Esa esencia, yo tengo una idea que puede estar equivocada, que uno en la unidad sellada, cuando viene a este mundo, yo le digo unidad sellada, traes la esencia, ¿no? Eso que vas como perdiendo con el tiempo. Y encontrar o practicar o llegar al yo volitivo es como volver a eso, para mí. Puedo estar muy equivocada, pero así lo veo yo. Me puedo equivocar. Eso, nada más. Gracias, Marly. Cristian, ¿vos querías decir algo? Gracias. Sí, ¿se escucha? Sí, Cristian. Ah, bueno, perdón, pues estoy con el celular y nunca lo había usado para Meet. En esta reunión un montón de cosas interesantes. Se me ocurre, que estaría bueno, no sé, es ir haciendo un resumen y compartirlo en el grupo con los puntos más interesantes de la reunión, porque creo que se tocaron un montón de puntos interesantísimos. Así que bueno, esa es una sugerencia. Había hablado no sé quién al principio, no me acuerdo el nombre, del registro. No sé si fue hace poco, porque yo hace poco también se me está por vencer y me fijé que hay una prórroga. Así que no va a ser exigible que lo tengas al día, sino que está prorrogado creo que por 120 días. Es un detalle mundano. Creo que esta de las claves es una de las más importantes. Una de las más importantes junto con las 2 o 3 anteriores. Y que necesitamos realmente hacer un trabajo serio para que no quede a nivel teórico todo, que es lo que puede pasar, ¿no? En algún momento se habló de que si este yo volitivo era permanente o no. Da la impresión que, como estuvimos comentando antes, es algo que tenemos que ir armando, y me da la impresión a mí que es como una especie de puente con el yo esencial, ¿no? Que sería la etapa intermedia, que es el que puede conectarse con nuestro espíritu realmente. Y lo veo como una forma de restarle polaridad magnética al yo psicológico, que es en el cual nos estamos moviendo casi continuamente. Y si no salimos de ese esquema, vamos a quedarnos en el yo psicológico toda la vida, todas las vidas futuras. Entonces lo veo como una especie al yo volitivo, algo que tenemos que estar armando, creando como un foco de atención que despolarice la atención en el cuerpo psicológico, y desde ahí hacer conectividad con el yo esencial. Y creo que en ese momento que la conectividad ya quede establecida y nos hayamos desidentificado del yo psicológico, el yo volitivo creo que ahí ya no tendría más razón de ser, puesto que es algo que laburamos. No creo que se pueda hacer permanente algo, me da la impresión, por ahí estoy equivocado, que sea permanente algo creado mediante el esfuerzo, ¿no? Es un yo como inventado, que da la impresión de que es el atajo
o el puente con el cual podemos comunicarnos con el yo esencial. Así que creo que va por ese lado la cosa. Y el trabajo hay que hacerlo, si no vamos a quedar identificados con lo que habitualmente somos y ahí quedaremos, ¿no? Bueno, unas cositas nada más. Gracias, Cristian. Gracias. A ustedes. Sí, es construir un puente, ¿no? Como construir un puente. Sí. Rodri creo que quería hablar, tenía la mano ahí. Sí, ahí agrego algo con respecto al desdoblamiento que siento que primero para no ser, primero tenemos que ser, ¿no? Como para llegar a ese punto, primero tenemos que ser y autorreconocernos más allá del yo psicológico, y hablando del yo soy, viste, como un poco del ejercicio de Saint Germain que lo he explorado hace un tiempo y la fuerza que tiene ese yo soy. Y siento que tenemos tan poco amor propio y tan poco autorreconocimiento real, mismo hasta de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando decimos, che, esta no es mi mano, que es un ejercicio como muy poderoso, pero también hay muchos ejercicios primero para autorreconocernos hasta físicamente en un montonazo de lugares que no hacemos el ejercicio de reconocernos desde un lugar mucho más de la aceptación, ¿no? Para partir de ahí no ser. Y a mí capaz que un acontecimiento fuerte de desdoblamiento que hace algunos años como que invitamos a ir de México a un terapeuta mexicano, que a partir de él hicimos un viaje a Mendoza y a partir de eso conocimos a Guille en ese viaje. Y él, dentro de las armonizaciones individuales que hacía, a mí me tocó estar parado frente a un espejo a cuerpo entero en calzones, con él al lado, y yo mirándome al espejo y reconociéndome desde ese lugar, que realmente pocas veces había hecho el ejercicio de pararme un rato largo frente al espejo, casi desnudo, a mirarme y a reconocerme. Y él hizo un ejercicio muy poderoso que fue primero decirme, ¿qué querés que te diga? ¿Lo que veo en el espejo o lo que veo en vos, ¿no? Como en ese reflejo o en vos. Y empezó por el reflejo. Y ahí me dijo todas las cosas más identificadas con el yo psicológico, ¿no? Como que sos esto y veo egoísmo y veo esto y veo lo otro, y como cosas muy fuertes que a mí me choquearon un poco emocionalmente y hasta me pude ver como emocionalmente ahí frente al espejo. Y una vez que terminó de hacerme toda esa identificación, me dijo, bueno, ahora te voy a decir que veo como directamente, y hoy lo puedo identificar como yo psicológico y yo volitivo, ¿no? Pero una vez que hizo toda esa identificación, pasó a afirmarme de alguna manera todas las cosas que yo era desde mi yo volitivo, ¿no? Este fue un ejercicio de mirarme al espejo y de un estado y del otro muy fuerte, que después es un montonazo de información para después vino una meditación. Pero bueno, me sale ir a este punto de que creo que tenemos mucho camino por recorrer para autorreconocernos y autoquerernos y autoamarnos y auto todo, y que desde ahí es mucho más fácil después no ser, ¿no? Como desprenderte de eso si realmente no lo haces de un lugar de apego, y lo haces de un lugar de reconocimiento, amor, pero desapego. Gracias, Rodri. Sí, también tenemos que tener en cuenta el factor tiempo, ¿no? El factor tiempo es muy relativo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de mucho camino, como si fuera algo que está lejos para alcanzar, ¿no? Bueno, está bien, es una observación, ¿no? Pero también, más allá del factor, además del factor tiempo, está el factor que tiene que ver con la decisión, que es instantánea, ¿no? Las decisiones son instantáneas, no están
no están en ningún lugar temporal, ¿no? La decisión es un instante. Y eso también tenemos que tenerlo dentro de las herramientas propias, ¿no? No solo porque el factor tiempo está relacionado con el factor del esfuerzo doloroso, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo doloroso que se produce al uno, digamos, lentificar la experiencia, ¿sí? Uno, cuando lentifica la experiencia, la estira en una frecuencia temporal que hay que atravesar, hay que pasarla, ¿no? Hay que atravesarla y pasarla. Entonces eso es una experiencia que en el tiempo se experimenta, ¿no? Y ahí está el tema de la sangre, ¿no? O sea, aparece un poco esa cuestión de que si yo quiero lograr algo, y bueno, tiene que haber sangre, ¿no? Tiene que haber dolor, padecimiento, ¿sí? El concepto hay que tenerlo claro porque es parte de la cultura en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? Pero también hay que tener claro que las decisiones son instantáneas, ¿sí? Y que uno, si una decisión uno no la toma, entonces eso se empieza a alejar, la decisión se empieza a alejar cada vez más, y entonces uno siempre está tratando de alcanzarla y nunca alcanza a llegar a la decisión, ¿sí? Con lo cual, lo que produce en esa situación es el factor tiempo, ¿no? Y el factor sangre, ¿sí? Entonces, es importante comprenderlo, ¿no? Las decisiones son instantáneas. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo. Yo quería, nada, de lo que vamos conversando y lo que van compartiendo, como que voy rescatando algunas frases o algunas ideas. Uno es el tema de cómo uno... Sí. Cómo uno evalúa una situación, ¿no? O sea, en qué momento la catalogamos de problema y de conflicto, algo que sucede, y nada, y de repente siento como la invitación a pensar que, bueno, que esa situación es neutra, sí puedo pensar cómo me afecta a mí, y también pensar cómo puedo tener este aprendizaje volitivo de la situación que se presenta, ¿no? O sea, no sé, por ahí, no sé, casos míos personales, una pérdida, quizá no voy a salir diciendo qué positivo que es, la voy a transitar con la mayor sabiduría que pueda en ese momento, pero pensando en que es una experiencia que vengo a tener en este momento y me hace abrir los ojos a otras cosas, ¿no? De, bueno, a dónde le tengo que prestar atención que no le estoy prestando, a qué me invita, y tratar de tener este aprendizaje volitivo sobre esta situación, tratando de no juzgarla ni de buena ni de mala, ¿no? Después hice el ejercicio del espejo y sentí que me estaba como desafiando, como que yo le daba unas órdenes al espejo y me miraba como diciendo, intentá si podés, como diciendo, bueno, o sea, traté de controlarme, después vamos viendo. Fue como, no sé, como que sentí los ojos desafiantes, como intentalo, como si fuera, no sé, salvaje de alguna forma, esa mirada. Y nada, esto de volver a trabajar desde la conciencia, y me doy cuenta que hay veces que tengo como, no sé,
semanas o días donde soy muy consciente como de del vehículo y de que yo estoy como afuera y cuando estoy reaccionando como desde el psicológico y cuando estoy respondiendo de lo volitivo, y hay momentos donde es como si no hubiese hecho nunca las claves, como si no hubiese leído nunca nada, como que me dejo llevar, pero sí me doy cuenta que esos momentos de a poquito se van haciendo más cortos y menos intensos que antes, ¿no? O sea, lo que quizás hace 3 años era súper dramático, ya no es tan dramático, una calentura que me podía durar, un enojo que me podía durar mucho tiempo, ya no me dura ese tiempo. Y nada, también algo que me pasó mientras que leía las claves, que es como que de repente yo soy muy estructurada, ¿no? Y necesito armar planes. Entonces es como que de repente cuando empecé a leer la clave dije, bueno, ok. Entonces, si mi yo psicológico es esto, y mi yo volitivo es esto, y yo me tengo que desdoblar, como que le podría hasta cambiar de nombre, ¿no? O sea, Vero y Verito, no sé cómo explicarte. Y después dije, me voy a volver esquizofrénica, llamándome a mí en tercera persona, voy a terminar internada, pero como que sentía como mucho la necesidad de dividir lo que era el vehículo y lo que era el autómata y lo que era el personaje de lo que era yo esencial, ¿no? Yo que elijo. Y bueno, nada, claramente no me voy a llamar con 2 nombres, ni voy a llamarme en tercera persona, pero sí creo que mi propuesta a partir de esta clave es estar mucho más atenta a, de nuevo, cuando ocurren situaciones o cuando el autómata está enganchado con algo, poder convertirme en ese observador, ¿no? Y observar a ese vehículo y nada, hasta reírme un poquito y ver, bueno, nada, cómo quiero actuar a partir de esto, con lo que le está pasando a este personaje, ¿no? Que no es lo que me está pasando a mí ni es real. Este personaje está viviendo algo, ok, ¿cómo quiero actuar a partir de eso? Nada, eso. ¿Te dio miedo el intentarlo? Sí, obvio. Obvio. Está jodido. ¿Quieres decir algo? No sé si a alguien le falta expresarse. No sé cómo decirlo. Bueno, no veo a todos por eso. Hola Willy y amigos. Ahí está Pablo, sí, ahí está. Saludar un poco, estuve medio interrumpida la reunión, pero bueno, creo que puede agarrar el hilo. Así que, no, experiencia personal, pareciera que las claves funcionan muy despacito, son como lucecitas que van iluminando, pero son como pulsos, ¿no? Que vienen y se van. Yo creo que a lo largo del tiempo y con la práctica, que es lo que también en algún momento dijo Verónica o algunos otros chicos, a ir afianzando. Lo importante es ser consciente, justamente la clave de despertar, ser consciente de que todos estos ejercicios nos dan un resultado y esos resultados asimilarlos, ¿no? Asimilarlos, incorporarlos y ya que sean parte nuestro. Y sí, uno vive experiencias así puntuales, muy cortitas de la teoría, porque yo me pongo a leer y no entiendo un pomo de lo que leo, pero después lo vuelvo a releer para poder asimilar. A veces se lo leo a un tercero, por ejemplo, mi esposa, se lo leo a ver si entiende algo ella de lo que yo le leo. Pero es como que el conocimiento se incorpora en forma medio rara, no directa, sino como subconsciente. Y ahí
se van hilvanando los conceptos que uno no lo hace, es como si fuera en otro plano, ¿se entiende? No en el momento que lo estás leyendo, sino después. Y cómo lo experimentás que se incorporó. Y porque te pasa algo que acá el autor te dice, bueno, hacé tal cosa y fíjate cuál es el efecto, y bueno, tenés algunos pequeños efectos. Así que bueno, esa es la conclusión. Como que las claves están teniendo su resultado. Breve, pequeño, pero resultado al fin. Así que bueno, sigamos. ¿Qué haces, Pablo? Sí, sabés que justamente ayer estábamos hablando con Ale, con Fran y con Germán, porque en realidad estas claves, que en realidad ya faltan solamente la 10 y la 11 para finalizar, y después un último resumen, digamos, de lo que vivimos, se dieron de otro formato, porque antes quizá Willy exponía, explicaba, nosotros leíamos, él explicaba, como que le daba su propia visión, y después a veces pensábamos o preguntábamos algo. Y en esta clave se dio algo diferente, se dio como que cada uno va exponiendo, algunos lo pueden leer, otros las leen sobre la hora, pero es como las experiencias de cada uno van enriqueciendo y de alguna forma van, lo que decías vos, Pablo, van como incorporando ese concepto, pero de una forma más experimental, ¿no? Como más de cosas que van sucediendo y que se van aplicando, digamos, esas situaciones. El caso del indio, el caso de Cecilia, el mismo Gianni. Y bueno, creo que este formato, justo lo estábamos hablando ayer, es como que es más enriquecedor, porque cada uno puede soltarse, puede expresarse, de alguna forma hasta cosas muy íntimas, como en algún momento Cecilia, que yo no sé, yo la percibí también como emocionada en un momento, no sé si fue así, pero la percibí así como que estaba emocionada con lo que decía, o sea, que se estaba diciendo desde el corazón, como Marty también, que también expresó una situación. Y está bueno porque de alguna forma esa teoría, entre comillas, que vamos leyendo, que vamos incorporando, porque el conocimiento se incorpora a través del vehículo, digamos, ¿no? Uno va leyendo, va incorporando conocimiento, pero después el hecho de poder linkearlo con la experiencia hace que sea más enriquecedora la charla. Entonces se notan expresiones como diciendo, uy, qué bueno que estuvo hoy, cómo me sirvió, que quizá en las experiencias anteriores no se daba de esa forma. Era como que absorbíamos una información, pero no la podíamos de alguna forma expresar o compartir de alguna forma experiencias relacionadas con esta búsqueda interna, ¿no? Y bueno, eso es también la experiencia del gurú o del guía, y de los que lo acompañan, o los mentores, digamos, de esta dinámica. Está buenísimo. Después también un comentario que hizo Cristian, el tema del resumen, porque son muchas cosas, muchas ideas, y está bueno por ahí hacer una especie de stop en cada concepto, revivirlo, repetirlo. Viste, bueno, yo me acuerdo en la facultad que los buenos profesores avanzaban en la clase, iban dando el primer tema, el segundo, el tercero, el cuarto. Llegaban al cuarto, hacía un stop y hacía un repaso de los 4 temas. Y seguía. Tema 5, tema 6, tema 7, tema 8, y después hacía un repaso del 5 al 8. O sea, de esa manera el tipo prácticamente terminaba de fijar el concepto, cosa que si lo da una vez sola de corrido no se logra. Así que está muy buena la sugerencia de Cristian, yo la anoté, está muy buena.
Además tenemos en Vero una gran resumidora. Sí, está bueno. Y después, bueno, otra cosa que por ahí... Tiene muy claro esa virtud de resumir y de poner las cosas claras. Viste que uno a veces las tiene como desordenadas y ella las ordena, las preguntas, eso ayuda mucho. Sí, Perdón, respecto también Pablo. perdóname, que me perdí la primera parte yo, pero está bueno hacer también un stop y hacer una meditación corta, ¿se entiende? Una meditación como para bajar los decibeles, porque, qué sé yo, cada uno, a pesar de ser domingo, 10 de la mañana, por ahí está en una situación particular y te cuesta ingresar al nivel de la reunión. Entonces, porque bueno, hoy me pasó eso. Entonces, por ahí, si uno llega en horario, yo pido perdón por no haber estado, eh, esas meditaciones de Willy, de concentrar el frío, la fuerza protónica interior que se va disipando hacia afuera, el calor, y la circulación electrónica en la superficie, eso está bueno, porque te baja de decibeles, y eso es lo que tenemos que practicar. Entonces estaría bueno en todas las reuniones meterle con eso un ratito para nada. Es como resetearse. Está bueno hacerlo en principio de todas las reuniones. Eso está, no sé si se hizo hoy, pero está bueno. Lo que pasa es que, Pablo, lo que yo dije al principio un poco fue que uno a veces no invierte en su crecimiento personal o lo tiene subestimado con respecto a otras inversiones. Tomémoslo desde el punto de vista, digamos, monetario, por ejemplo, ¿no? Como uno invierte sus cosas o su tiempo, que también es un valor muy importante en esta vida. Bueno, después el tema del tiempo, quizá Willy nos puede hablar desde otro lado y con mejor información. Pero digo que quizá cuando nosotros tenemos este momento, este espacio, que es el domingo a las 10 de la mañana, lo bueno es llegar preparado a ese momento. O sea, llegar sabiendo de que es algo que lo vamos a aprovechar, es como una inversión en nosotros mismos. Está bien que Willy pueda generar es como un precalentamiento, digamos, pero también está bueno que nosotros lleguemos de alguna forma preparados y abiertos a recibir esa hora o esas 2 horas que tenemos para nosotros, ¿no? Para invertir en nosotros. Me parece que eso está bueno. Y por otro lado también agradecerles de todo lo que van aportando y todo lo que ustedes nos van llenando con todas las cosas que van diciendo, porque nosotros todo eso lo vamos capitalizando, vamos tratando de mejorar, de cada vez hacer algo mejor para los demás, para que se sientan cómodos, para que puedan aprovecharlo. Entonces todas las sugerencias o todas las cosas son tomadas o sea, muy bien, muy abiertamente y con mucho agradecimiento, porque todas las cosas que ustedes aportan a nosotros nos ayudan para ir mejorando este servicio que tratamos de brindar a través de la capacidad que tiene Willy de canalizar un montón de cosas que a él le van sucediendo y bueno, que nosotros tratamos de aprenderlas. Bueno, ahora pasamos a los conceptos del canal Telegram. ¿Qué les parece? Un par de horitas más. No, el tema del tele, por ahora lo vamos a dejar separado, porque si no... Sí. Nos pueden Era un llevar chiste. horas, ¿no? Ah, ok. Era un chiste. No, y para decirle a Mingo lo que me pasó hoy puntualmente, y lo comparto con ustedes porque ya somos amigos, ya lo dije. Yo, fin de semana, trabajo haciendo guardia pasiva, entonces me cae por ahí algún bichito medio averiado, y bueno, yo corto y trato de
de solucionarlo. Eso es lo que me saca de concentración a veces. Pero bueno, yo obviamente trato de prepararme para las 10, pero bueno, es mi situación particular, ¿no? Que a veces se me trastocan las circunstancias Pablo, porque... perdón, Pablo, no lo dije por vos, perdón, no fue un tema lo personal, lo dije personalicé. en general. Lo tomó mi yo psicológico. Sí, no, a todos nos pasa que a veces se nos presentan algunas situaciones, pero digo que, o sea, el concepto es, digamos, el mensaje que yo traté de transmitir es que es muy importante tomarnos ese tiempo en nosotros mismos, que a veces nos parece que es perder el tiempo y no. Es algo muy importante, porque es invertir en nosotros mismos, como dijo muchas veces Willy. A veces estamos buscando la solución afuera y la solución está adentro. Entonces, está bueno estar abiertos y preparados. Quizá si vos tenés una situación, obviamente por algo sucede, y estás dando un servicio y estás cuidando un animalito, que es algo que también es espectacular. Pero lo dije a nivel general, ¿no? A mí me pasaba el año pasado que los sábados a la noche trataba de acostarme temprano para poder estar bien el domingo. Era, viste, ya como demasiado, pero era como que lo tomaba como algo donde tenía que estar muy preparado, muy concentrado para poder entenderlo. Y la verdad que bueno, lo tomo así. Si no, prefiero, si veo que no puedo estar, prefiero no estar y después lo escucho. Pero me parece que también es una forma de respetar al grupo, ¿no? Y no lo digo específicamente por nada, ¿no? Lo digo para todos en general, incluso yo mismo, obviamente. Bueno, una última cosita que quería decir es, porque al comienzo la clave, al comienzo, ¿no? Bien al comienzo, dice, la gente cree estar despierta en un momento cualquiera por el criterio de comparación que tenemos con el sueño nocturno, al percatarnos que en la noche estábamos dormidos y ahora tenemos los ojos abiertos. Sin embargo, se ignora que el estado que se experimenta en ese momento es solo un estado de duerme-vela, ¿no? O sea, uno se despierta y está en un estado de duerme-vela. ¿Duerme-vela qué significa? Que sí, tiene una llamita adentro, ¿no? Pero hay una especie de velo de esa llamita, ¿no? Y que esa especie de velo es justamente el mediador entre el exterior y la llamita, ¿no? Entonces, esa especie de velo es permeable, ¿sí? Cuando el velo es permeable de forma inconsciente, bueno, es una situación. Y cuando el velo es permeable de forma consciente, quizás tenga que ver con ese vínculo del que hablábamos, ¿no? Con ese puente del que hablábamos. Pero cuando uno ya tiene conceptos incorporados que quedan ya adentro, en la vela, digamos, ¿no? Ya los tiene, ya son propiedad de uno, ¿sí? Y eso es importante comprender qué pasa, por eso es que Pablo recién comentó eso de que pareciera como que las cosas uno las va aprendiendo medio de forma indirecta o de forma como que lo lee, no entiende nada, pero después parece que de alguna forma algo en el transcurso de las experiencias parece que como que se le cae la ficha, ¿no? Es un poco así el concepto, y es por este tema del estado de duerme-vela. Cuando esa membrana, ¿no? Que vela la vela, digamos, ¿no? Se convierte, empieza a ser permeable ¿no? Con lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, empieza a ser permeable, uno muchas veces sin darse cuenta
le van cayendo las fichas, ¿no? Y por ahí no tiene que ver con el momento de la reunión, no, tiene que ver quizá con otros elementos, ¿no? Pero ¿por qué sucede? Porque lo que se va acumulando adentro en esa velita, ¿no? No se pierde nunca. O sea, una vez que uno comprendió ciertos conceptos, no los pierde más. No los pierde más. Lo que pasa es que esa membrana que separa, ¿sí? Siempre está, ¿no? Y a veces, no a veces, sino que a medida que se va haciendo el intercambio, ¿no? Esa membrana se convierte, ahora hay un material, ¿no? Que me viene a la cabeza ahora, que es el grafeno. Bueno, busquen por ahí las propiedades que tiene el grafeno para comprender un poco cómo podría llegar a ser esa membrana, ¿no? Bueno, nada, no sé si alguien quiere, le falta expresar algo, y si no vamos a ir cerrando. Yo no los veo a todos, así que no sé si hay alguien con mano levantada o alguien quiere decir algo, que se habilite el micrófono. Ya queremos ir sabiendo qué pasa de la clave 11 a la 22. Ah, sí. Bueno, no sé, eso también es otro tema, porque ya nos vamos acercando al final y tenemos que ir organizando como una segunda parte, ¿no? Una segunda etapa. Así que bueno, no sé, Fran o Mingo o Ale, no sé si quieren comentar algo de eso, y si no, bueno, nada, no sé. Yo no sé bien cómo. Lo que hablamos ayer es que clave si vamos a hacer una más, que es una reunión más, que es como un cierre, para charlar todos juntos, y después ahí sí vamos a dar en el medio de estas 3 semanas la organización de cómo van a ser las próximas 11 claves. Paciencia, de a poquito. Sí, estaría bueno hacer una reunión presencial para conocernos, pero bueno, tenemos que ver un poco dónde, no sé dónde está cada uno de ustedes, también eso estábamos justo con Fran evaluando un poco ese tema, viendo individualmente, quizás les vamos a mandar una encuesta individual a cada uno para que nos exprese un poco lo que vivieron, lo que se puede mejorar, algunas sugerencias como la de Pablo o la de Cristian, para ir mejorando un poco también nosotros. Así que eso creo que está bueno que lo hagamos en forma individual, privada, para no influirse, para que no haya influencias, y bueno, y después estaría bueno ver de hacer alguna reunión presencial. De alguna forma, Willy, no sé si vamos a poder ir allá a Mendoza, pero creo que vos por ahí estabas con ganas de venirte para Buenos Aires, ya lo podemos hacer en algún lugar. Eso después lo vamos a ir viendo. Fran, te cedo la palabra. Lo que quería decir era que igual quedan 2/3 semanas más de trabajo. Creo que se vienen unas semanitas lindas de buen trabajo, ya con un poco de teoría encima, y bueno, si bien venimos laburando, creo que hay que pisar el acelerador estas 2-3 semanas, ponerse un poco más serios y bueno, y darle para adelante para tener un lindo cierre de esta primera parte, y ojalá podamos hacer un presencial, ojalá. La verdad que el año pasado que lo hicimos fue espectacular, y bueno, estaría bueno poder hacer un cierre ahora a mitad de año, o ver un poquito, el clima también a veces no acompaña un poco, pero bueno, nada, estamos trabajando en eso, a ver si lo podemos organizar.
Gracias por todo ese trabajo. Bueno, gracias en general a todos. Y bueno, nos mantenemos en comunicación por el grupo. Respecto del tema del trabajo, así como de puesta en frecuencia que hablaba Pablo, lo que podemos hacer, y vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver cómo, pero por ahí podemos poner algún día en la semana para solamente trabajar algún tipo de ejercicio. Si les parece y si realmente, porque esto, digamos, es algo bastante personal, pero por ahí a muchos les sirve tener una guía, ¿no? Entonces... yo pienso en el círculo que hemos armado, que por ahora es virtual, pero de alguna manera a mí me ha servido porque siento, en momentos de pedir voluntad, ¿no? Voluntad para hacer las cosas que a veces uno medio peleteando va y viene, va y viene. Y de hecho ya tenemos el grupo. Y bueno, a mí de alguna manera me conecto y me ayuda. Así que bueno, eso quería decir. Y respecto a la reunión presencial, estaría buenísimo. Yo tengo que viajar también a Buenos Aires, así que si se da, Willy, nos subimos al auto y nos vamos. Y bueno, vemos. Bueno, en Junín pueden ser todos bienvenidos, ¿eh? Tengan en cuenta como lugar de encuentro. Es un punto intermedio. Sí. Tengo un amigo ahí en Junín, Pablo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Nombre y Juan apellido? Ferrari, ¿lo ubicás, no? Juan Ferrari. Hay unos cuantos Ferraris acá. Pero bueno, es el dueño actividad. Es el dueño el dueño de Manicomio, un local de ropa. Sí, lo conozco. ¿Lo ubicás? Muy amigo. Sí. Atorrante, el gordo. Le voy a mandar saludos de parte tuya. Dale. Mandale. Ayer hablé con él. Estaba contento porque Sarmiento había salido campeón de inferiores. Torneo de reserva, ¿viste? Inferiores. Sí. Reserva, tercero. La reserva. Esa es la reserva. Así que bueno. Bueno, Indio, muy buenos esos anteojos, Indio. Son gigantes, ¿eh? Sí, ¿Lo mandás aparte o no? Viajan aparte. Me tengo que hacer de nuevo porque rompí los últimos que me